Un material que ha causado mucho revuelo por sus características y propiedades es la fibra de carbono. En este video le explicaré rápidamente qué es esta fibra y un ejemplo en el cual esta se utiliza. Empecemos. ¿Qué es la fibra de carbono? Bueno, la fibra de carbono es en realidad un material compuesto inorgánico del género polimérico. Al igual que el plástico, debe pasar por un procesamiento para llegar al producto final. Esta fase o matriz tiene como elemento constituyente el poliacrilonitrilo, el cual se mezcla con compuestos como metilacrilato, vinilacetato, entre otros, formando un conjunto de filamentos que por general poseen un diámetro de unos 5 a 12 micras. Características de la fibra de carbono. Primero, la rigidez. Debido a su configuración y las resinas termoestables para crearla, la fibra de carbono es mucho más rígida que los materiales tradicionales como el aluminio o el acero. De hecho, es 10 veces más fuerte que el acero y 8 veces más que el aluminio. Segundo, peso de la fibra de carbono. La ligereza de la fibra de carbono es uno de sus puntos más fuertes y una de las razones principales de su creación. Inicialmente fue creada para aligerar aviones, ahora se ha vuelto fundamental para el automovilismo, la náutica, el ciclismo y muchos sectores que aprecian esta cualidad. Tercero, absorción de impacto. La fibra de carbono como material compuesto se fabrica para proporcionar rigidez, elasticidad, resistencia y durabilidad. Cuarto, es resistente a los agentes exteriores como las variaciones en los grados de temperatura, logrando conservar su forma. ¿Para qué se utiliza la fibra de carbono? La fibra de carbono es ampliamente utilizado en la fabricación de aviones, automóviles, barcos, bicicletas, computadoras portátiles, cañas de pescar, aspas para molinos de vientos y naves espaciales. Pensemos en las bicicletas. Como bien sabemos, desde niños hemos tenido una en casa y notamos que las bicicletas de hoy en día han tenido una evolución enorme, y esto es gracias a la evolución y desarrollo de los materiales. Se escucha mucho de la fibra de carbono aquí y es porque está siendo implementada para fabricar el cuadro de la bicicleta, dándole muchas ventajas y características únicas. Miremos primero cómo fabrican y cómo trabajan con este material para este tipo de bicicletas. Lo primero que hay que notar es que la fibra llega en bobinas de hilos de 5 kilómetros de longitud y 3 milímetros de ancho, pero solo con hilos no se puede hacer una bicicleta. Lo primero que hacen es convertir esos hilos en láminas, pero incluso una vez combinado no son lo bastante resistentes, de modo que añaden una resina de polímero que une los hilos para crear un compuesto de carbono súper resistente. A causa de la contaminación por polvo, que puede debilitar la fibra de carbono, cuando salen del telar a un lado lo forran con papel. La resistencia de la fibra de carbono depende de cómo alineen las fibras individuales al acumular las capas de láminas con las fibras en diferentes ángulos. Crean un patrón de enrejado súper resistente y pueden hacer una lámina más flexible y otras más rígidas. Ahora bien, sabemos que las partes de las bicicletas están sometidas a diferentes niveles de estrés. Para eso pueden diseñar cada componente para que soporte el estrés particular al que debe enfrentarse. Así que no hay material sobrante y se rebaja unos gramos más el peso. Para formar el cuadro recurren a un diseñador de producción que es el que sabrá dónde va cada pieza.
Lo que nos dice este diseñador es que ellos intentan producir las capas de cada pieza lo más fina que sea posible. Una pieza como esa lleva 88 trozos de fibra de carbono. Esta es la cocina central, es donde almacenan todas las piezas colocándolas en orden sobre unas bandejas. La cocción comienza en la sala de almacenaje, donde van colocando capas alrededor de un núcleo extraíble de espuma de poliuretano, pero como es complicado trabajar con fibra de carbono fría, las calientan con un secador de aire caliente para que sea lo bastante flexible y pegajosa. Esto hace que no se mueva. Una vez terminan una sección, retiran el núcleo de espuma y lo sustituyen por una bolsa de aire inflable. Luego combinan las piezas para crear unas mayores. Hasta aquí la fibra de carbono es demasiado blanda como para soportar el peso de una persona, por lo que se pasa a lo que le llaman el tratamiento. Aquí colocan las subsecciones dentro de grandes moldes de metal. El reto de unir todas las piezas individuales es crear todo diseñado con precisión. Aquí es donde entran las bolsas de aire, que se inflan a gran presión para que la fibra de carbono se pegue al molde. Después, una cinta transportadora lo lleva hacia el horno, donde permanece media hora a 150 grados. Con ello consiguen que la fibra de carbono blanda y floja se refuerza inmensamente. El cuadro terminado pueda que sea resistente, pero recién salido del horno no es para nada bonito. Por eso cada bici recibe 3 manos de pintura. Los logos se aplican a mano, los cuadros y horquillas ya están terminados, pero no pueden vender una bicicleta tope de gama sin ofrecer una garantía de por vida. Y ahí es donde entra la sala de test dinámico. En esta cámara de tortura para bicicleta, una de cada 1000 cuadros se prueba al límite. Se colocan pesos de 70 kilogramos en los pedales y se somete al cuadro hacia 100.000 rotaciones. Luego, para simular los impactos contra una alcantarilla, hacen esto. Al final de un proceso de producción, se añaden los pedales y pieza mecánica. Se tardan 76 segundos a montar una bicicleta. Luego la etiquetan y las envían en las tiendas de todo el mundo. Producen unas 440 al día y son costosas.